Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os mando un saludo desde la zona arqueológica de Giza, en Egipto. Detrás de mí tengo las pirámides, la única maravilla del mundo antiguo que a día de hoy sigue en pie. Os hago este vídeo para comentaros lo siguiente. El día 9 de septiembre de 2025 hubo una comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos de América donde diferentes exmilitares, un militar en activo e incluso un periodista declararon delante del Congreso de los Estados Unidos de América diferentes experiencias que habían tenido respecto al fenómeno ovni, avistamientos que nos demostrarían que no estamos solos, que hasta la Tierra llegan naves de otro mundo, información clasificada que tendría el Pentágono y que ahora, como la punta de un iceberg, empezamos a ver. Muchos de los congresistas norteamericanos están interesados en que se abra el secreto sobre el fenómeno ovni, una comparecencia que nos demostró que realmente llegan seres de otros mundos hasta la Tierra. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. OVNIs en el Congreso de los Estados Unidos de América. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Durante años nos han llamado locos. Todos aquellos próceres de la ciencia radical, que ya no se convierte en ciencia sino en religión, nos llamaban locos por hablar de la posibilidad de que aquí en la Tierra estén llegando naves de otro mundo, naves extraterrestres. Como si esto me lo hubiera inventado yo. Son miles los informes desclasificados del gobierno norteamericano y de otros gobiernos del mundo que nos hablan del avistamiento de naves de otros mundos aquí en nuestra Tierra. Y pongo por un ejemplo muy sencillo. En el año 1952, ante el desconcierto que había en la sociedad norteamericana por diferentes avistamientos ovni y porque uno cayó cerca a una nave militar en Roswell, Nuevo México, el gobierno norteamericano crea el proyecto Libro Azul. Un proyecto que tenía un asesoramiento científico de un astrofísico muy conocido que era Allen Hynek, en el que estaban implicados también diferentes cargos militares. Bien, pues estos señores llegaron a hacer 12.618 informes sobre avistamientos que en principio no tenían explicación. Fueron capaces de explicar una gran cantidad de ellos, menos 701 para ser exacto. ¿Saben lo curioso de esto? Que cuando, años después de que Allen Hynek terminase el proyecto Azul, el astrofísico, dijo públicamente que el gobierno norteamericano le obligó a mentir, que el Pentágono y los altos mandos militares le obligaron a mentir, que había más avistamientos que eran total y absolutamente inexplicables. Y este astrofísico Allen Hynek comentó públicamente que los seres humanos deberíamos de abrir nuestra mente a la posibilidad de que aquí estén llegando naves extraterrestres. Y como todo esto es un proceso de manipulación, luego el gobierno norteamericano creó la Comisión Condon ante todo este escándalo, pagándole a un científico bastante patético para que descartase todo esto y analizara 50 casos y dijera que todos eran falsos, menos uno. Hubo uno que ni siquiera pudo demostrar que era falso, sino que era total y absolutamente inexplicable. Luego el gobierno norteamericano durante décadas dijo que no estaban investigando los ovnis, que esto era una tontería, que para qué gastarse el dinero y demás. Bien, la gran desclasificación que hizo Donald Trump en su anterior mandato demostró que mentían, que realmente siguieron investigando el tema de los ovnis y les sigue intrigando. Y bien, y todo esto cambió cuando en el año 2017 se filtraron 3 vídeos filmados por aviones militares norteamericanos. Se filtran 3 vídeos en diciembre de 2017 al diario The New York Times. Y de repente todo cambió, porque no solamente fue la filtración,
de estos 3 vídeos, sino que además se filtró que desde el año 2004 el Pentágono tenía una oficina de investigación para ovnis, para objetos volantes no identificados, con un presupuesto de $22 millones al año. Para no existir y para no tener interés por esto, gastarse $22 millones al año no está nada mal. Y de repente, otra vez, los ojos de la prensa y los ojos de todos los que creemos en esto, que son todos los que me estáis escuchando, que también os han llamado locos exactamente igual que a mí, se fijaron en esta posibilidad, que para mí no es una posibilidad, es una realidad. Nos están visitando seres de otros mundos. Hasta la Tierra llegan naves extraterrestres y además han modificado la historia de la humanidad. Pues bien, en el año 2003, el gran bombazo, primera comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos. Diferentes congresistas quieren saber qué está pasando con esto, qué hay de verdad y qué no. Y es que de repente dentro del Pentágono surgió gente valiente que quería hablar a pesar de tener cláusulas de confidencialidad. Y intervino además Marco Rubio, que hoy día es una de las personas más importantes del gobierno de Donald Trump. Intervino Marco Rubio creando una ley que protegía a toda la gente que quisiera hablar de esto. Bien, pues el año 2023, en esa comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos, el señor David Grush, veterano del ejército norteamericano, combatiente en el conflicto de Afganistán, que trabajó en los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América, declaró delante de un grupo de congresistas que el Pentágono ocultaba naves no humanas y restos biológicos no humanos. Si mentía, o si miente, o si mintió, por esto tendría pena de cárcel. Pero no solamente David Grush dijo delante de los congresistas y delante de la prensa a nivel mundial, que tenía el Pentágono restos no humanos y naves no humanas. Apareció, por ejemplo, el comandante retirado David Fravor comentando cómo en el año 2004 él persiguió a una de estas naves cuando su avión F-18 estaba en el portaaviones USS Nimitz, delante de las costas de California. Y delante de los congresistas dijo públicamente a nivel mundial que para él aquello que él persiguió y que un compañero suyo pudo filmar era una nave de otro mundo. No existe tecnología en la Tierra, por muy exótica que sea, que pueda hacer las cosas en el aire que pudo hacer aquel objeto, que llegó a tener aceleraciones de más de 20 G, de 20 gravedades. Ningún cuerpo humano sería capaz de resistir esto. Además, un objeto que se rió de las leyes de la física. Y ahora todo cambió. Nos van a seguir llamando locos, los que yo llamo ciencinazis. Ustedes no se preocupen que estos radicales y negacionistas, ¿vale?, aunque vean los vídeos, los testimonios y tal, nos van a seguir llamando locos. Pero ahora está sucediendo algo histórico. Gracias a estas personas que están hablando, hemos tenido otra comparecencia pública en el Congreso de los Estados Unidos de América. Y además, ya no solamente militares, políticos, como por ejemplo la congresista Ana Paulina Luna, están luchando para que sepamos la verdad. Ojalá ustedes y yo pronto sepamos esa verdad que cambiaría nuestro papel en el universo y la historia de la humanidad. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanQVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Ponernos ahí. ¿Qué opináis de todo lo que está pasando en torno al fenómeno ovni? De que haya congresistas valientes y militares que por primera vez en la historia
están hablando de que esto es una realidad incuestionable. Somos visitados por seres de otros mundos. Sabéis que hago viajes de autor. En marzo y abril del año que viene, el 2026, estaré haciendo un viaje de autor a Tailandia, Camboya, para ver lugares de ensueño como Watarun, el templo del amanecer. En Bangkok iremos al norte de Tailandia para pasar un día en un santuario de elefantes, caminando entre estos gigantes por medio de la selva. Terminaremos este viaje en Camboya viendo los templos de Angkor Wat, los templos más grandes del mundo que representan la constelación del dragón sobre la faz de la tierra, templos que nos ponen en conexión con las estrellas, y asistiremos a una ceremonia budista privada donde los monjes harán que nuestro alma pueda volver a renacer. Toda la información de este viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje. Un saludo para ti, también para todas las personas que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio, y un abrazo enorme para todos quienes disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Y el día 9 de septiembre hubo una nueva comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos, y para analizar todos los detalles, aquí tenemos a nuestros amigos Fernando Hildebrand y Rodrigo Bravo, y la entrevista con ellos arranca así. El pasado día 9 de septiembre en el Congreso de los Estados Unidos de América, diferentes militares, uno en activo, otros retirados, congresistas, periodistas, estuvieron hablando sobre el fenómeno ovni, sobre la posibilidad de que nos visiten seres de otros mundos, que vengan hasta aquí naves de otros mundos. Y se llegó a presentar incluso un vídeo que se ha hecho muy viral, un vídeo que se filmó en las costas de Yemen en el año 2024, en la que se filma, un dron norteamericano filma uno de estos objetos volantes no identificados, le disparan incluso un misil, y el objeto sigue tan tranquilo como si no hubiera pasado nada. Las evidencias están aquí, se están poniendo encima de la mesa, en un lugar como el Congreso de los Estados Unidos de América, ojo, donde no se puede mentir. Hicieron las declaraciones bajo juramento, con vídeos militares, y todavía hay gente que piensa que no tenemos pruebas de la existencia, la realidad y la inquietante presencia del fenómeno ovni en nuestro planeta. Y para hablar de esto, tenemos aquí a dos buenos amigos que nos acompañan para hacer este tipo de tertulia, que la última, por ejemplo, que hicimos ya pasó las 100.000 reproducciones en YouTube, que son mi buen amigo Fernando Silva Hildebrand, del canal de YouTube La Señal, Ciencia y Misterio, y mi buen amigo Rodrigo Bravo, que está allí, expiloto militar, que está allí en Chile ahora mismo, en Punta Arenas, si mal no creo, y vamos a hablar de todo esto. Así que, chicos, esto a partir de ahora que empiece a ser una tertulia, si queréis, para organizarnos un poco, ¿vale? Voy a ir dando claves, abrir los micros y vamos comentando. Primera clave: estrella de esta versión 2.0 de las comparecencias en el Congreso de los Estados Unidos. Y el otro día Alejandro Bernal, cuando era el día 9, me estaba escribiendo: Juanje, la mejor de todas, no te imaginas las cosas que están contando. La gran estrella, Ana Paulina Luna, que esta tipa aparece hace unos meses, congresista de los Estados Unidos de América, republicana, amiga de Donald Trump, aparece hace unos meses. Ella trabajó en la Fuerza Aérea, fue militar, dijo que vio ovnis y está diciendo públicamente que los norteamericanos merecen saber la verdad. Oye, con perdón, una tía con dos pelotas. Y esto arranca así. Fernando, ¿qué opinas de esta señora y del papel que tiene ella en esta historia que vamos a comentar? Que bueno, tenemos 1 hora y pico por delante porque son muchas cosas y muchos detalles. Voy a ser muy cortito y muchas gracias por la invitación otra vez. Buenas noches, Juanje, Alejandro, Rodrigo. Paulina Luna, Ana Paulina Luna, es una persona que se ha convertido en un referente en las últimas semanas, en los últimos meses, de la desclasificación en los Estados Unidos, porque está a la cabeza
de una oficina muy particular que creó la administración Trump, que es la oficina o la fuerza de tareas, en realidad, de la desclasificación de los secretos federales. Y han formado un equipo de legisladores que tienen por objetivo conseguir todos los secretos del tema OVNI UAP, también de los archivos secretos de Jeffrey Epstein, también del asesinato de JFK, de Martin Luther King, y así una serie de temas que quieren desclasificar la mayor cantidad de documentos posibles. De hecho, Luna, como bien decías, ella es veterana de la Fuerza Aérea y en su servicio, en algún momento, hace años atrás, ella se encontró con la realidad del tema de los objetos voladores no identificados porque ella tenía un puesto de control en la base aérea en la que estaba afincada, y allí llegaban pilotos y le contaban que habían visto cosas tremendamente extrañas. Luego, ya siendo diputada, ella forma parte del equipo que va, hace ya, creo que son 4 años atrás, a la base Eglin en Florida, junto con el representante Matt Gaetz, junto con el representante Burkett, a hacer una pregunta clave. ¿Qué es lo que está pasando acá? Porque a ellos les llega el reporte de pilotos que otra vez dicen que se están encontrando con objetos muy extraños en el cielo. Y allí ellos se encuentran también con otra realidad, que es la realidad del secreto. ¿Por qué? Porque les bloquean automáticamente el acceso a los registros y a los, básicamente, las historias de estos pilotos. Y ellos allí se dan cuenta que tienen que recurrir a otras personas en el Congreso y de hecho también en el Poder Ejecutivo para poder acceder a estos datos, siendo que ellos, como legisladores y como parte del Comité de Supervisión de Ciencia y Tecnología, tienen el derecho y tienen el acceso y la necesidad de saber todo lo que sucede con estos pilotos. Allí se encuentran con esta traba, comienzan a trabajar y terminan organizando la primera, la segunda y ahora la tercera audiencia pública sobre el tema UAP en los Estados Unidos. Lo has explicado genial. Y el papel de esta señora, o sea, y lo que ha hecho en estos últimos meses, desde poner en su Twitter así son las imágenes de Los Ángeles porque ella ha visto imágenes clasificadas, a decir que ella tuvo una experiencia OVNI, a decir que el público norteamericano y el de todo el mundo, fíjate que esto lo estamos grabando aquí en América Latina, ¿vale? Tenemos derecho a saber. Me parece que está haciendo una labor magnífica. Rodrigo Bravo, la persona que está detrás de todo esto, Ana Paulina Luna, ¿cuál es tu opinión sobre ella? Y además que se lo está tomando en serio, o sea, cada vez está haciendo las audiencias donde hay, digamos, como más testimonios y más evidencias de que esto es una realidad que por ahora es inexplicable. Sí, hola Juanje, Fernando, Alejandro, gusto saludarlo y gracias por la invitación como siempre. En el caso de ella, creo que Ana Paulina Luna es un referente como representante de lo que significa el Partido Republicano, y ella en cierto modo ha hecho de este tema algo más transversal porque ha invitado a participar representantes y senadores del Partido Demócrata, que son las dos grandes fuerzas políticas norteamericanas, porque ella entendió desde un principio, cuando estaba trabajando en concomitancia con el actual secretario de Estado, Marco Rubio, de que esto era un tema un poco más profundo y que ya no necesariamente era llamar a declarar o invitar a personas, sino que al mismo tiempo hacer una suerte de evangelización o concientización en la clase política, dado que ella misma, o ellos, o los que están hoy día, por ejemplo, lo que hoy día hicieron en el 9 de septiembre, la audiencia, los representantes que están ahí participando, por ejemplo, Burchett, que lo dijo, en fin, tan claro de que hay algo, o alguien, o un grupo de personas que están hace mucho tiempo ocultando esto o trabajando esto en forma paralela y sin la menor intención de que sea público. Por un tema de defensa, por un tema de seguridad nacional, por un tema de recursos, por un tema, vaya a saber uno cuál, porque en realidad nosotros en los distintos programas que hemos participado siempre tratamos de buscar o mirar un poco más allá, hacer filosofía ufológica, que hoy día no sé si estará bien dicho ese término, pero es tratar de buscar ciertas conexiones que a veces donde no las hay, sin necesidad de especular demasiado, sino que simplemente buscar alternativas como para poder entender cuáles son los argumentos de la realidad.
Y la realidad es que hay un grupo de personas decididas a hacer esta desclasificación, como muy bien decía Fernando, haciendo una fuerza de tarea de desclasificación de todos los secretos federales, es decir, para los 340 millones de habitantes que en el fondo ellos los ven como habitantes y además gente que con sus impuestos hace que ellos tengan que trabajar y producir. Una parte fundamental es que hay información que se ha ocultado de manera deliberada, con distintos propósitos, de acuerdo a distintas épocas, pero que sí o sí se ha trabajado y se ha manipulado esa información. Hoy día, dado la conectividad, la globalización, el sistema digitalizado en que vivimos, es muy difícil ocultar este tipo de secretos sin que se filtre algo. Y cuando se ha filtrado, a veces se trata en lo posible de incluso, yo diría como negar la posibilidad de aquellas personas, cancelándolas o incluso tratándolas de loco o simplemente dejándolos que hablen, pero hoy día hay un eco mayor. Entonces la misión que tiene ella, y yo la encuentro formidable, es precisamente, ajeno al ruido que esté en su alrededor, seguir su objetivo final, que es desclasificar y conocer la verdad de esto y ver quiénes están detrás de todo, o el proceso, o más que proceso, de todo el ocultamiento de información. Porque eso es lo que pasa. Ellos están muy conscientes de que casi todos los casos que ocurren o los avistamientos, y lo vamos a después ver con detalle, yo pude ver esta audiencia en vivo gracias al canal La Señal Ciencia y Misterio y la extraordinaria traducción de Fernando Silva, que debería dedicarse a eso porque lo hace de manera extraordinaria. Y ahí lo pueden seguir viendo el vídeo. Si alguien quiere ver la comparecencia, está en el canal de YouTube de Fernando Hildebrand, La Señal Ciencia y Misterio. Estaba en mi oficina ahí con esto al lado, atento a cada detalle, y obviamente es un trabajo arduo. Yo no sé cómo no terminó muerto ese día. ¿O terminaste muerto, Fernando? Sí, destruido. Bueno, el tema es que ahí uno va entendiendo un poco la dinámica de qué se trata, y que creo que su rol en este caso, el de Ana Paulina Luna, es fundamental y es clave para este proceso de clasificación que se ha intentado muchas veces, pero faltaba alguien o personas que tuvieran cierto grado de incidencia en la política. Eso no te iba a decir. Sino que activo. Hacía falta un político en activo que dijera: oye, voy a coger esto como bandera y voy a ponerme a pelear por esto, ¿vale? Sí. Porque fíjate que, como me decía Fernando antes, es una desclasificación que una parte es el fenómeno OVNI, otra parte tiene una cantidad de secretos que afectan a hechos históricos de los Estados Unidos y que tenían relevancia mundial. Pero bueno, nosotros lo que vamos que es el tema OVNI. La señora, de punto de vista, estamos todos de acuerdo, chapó, una valiente. Y era fundamental, políticos en activo, porque aquí hubo un hueco desde el comienzo, desde que se crea esta oficina de investigación de OVNI, año 2004, si mal no creo, gracias a un senador que era Harry Reid, también si mal no recuerdo, y demás. Correcto. Y esta ha recogido el testigo, pero además está en activo y demás. Alejandro Bernal. Pues Juanje, Ana Paulina Luna, y me suma lo que dice Rodrigo Bravo, una cara visible dentro de la política, una persona muy cercana a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y un detalle que no quiero pasar por desapercibido. Esta señora arranca esta gran audiencia OVNI echándole un palo a Sean Kirkpatrick, el autora, exdirector de la AARO. Es muy particular y muy valiente de su parte que una mujer que está impulsando, liberando este tipo de datos, haya atacado al que era un funcionario del Pentágono, quien se... ¿Qué dijo? Detalla el chisme, Alejandro. Bueno, para que la gente que no lo sepa, Sean Kirkpatrick era el director de la AARO, un escéptico, yo no sé qué hacía ahí un escéptico, sí. Y el tipo decía que básicamente que es que estamos todos confundidos y que esto de los ovnis era una patraña, para flipar. Exacto. Y realizando procesos tan interesantes como quejarse por LinkedIn de este tipo de investigaciones, sin hacerlo por otro tipo de mecanismos más formales. Para matar. Pues Juanje, Ana Paulina Luna, de hecho, arrancó prácticamente su disertación diciendo que Sean Kirkpatrick era un mentiroso documentado, que claramente pues todas las investigaciones que se habían estado efectuando no estaban teniendo buen rumbo, y me pareció muy interesante que esta mujer sentara esta posición antes de escuchar los testimonios de los militares y del periodista que estaba en esta audiencia, George Knapp, quienes hicieron parte de los testimonios más importantes de la misma, Juanje.
buenísimo eso que acabas de decir. Yo no sabía que le había metido palo así a Kirkpatrick de frente, Fernando. De hecho, le dio palos y creo que se los dio muy bien porque el día anterior de la audiencia, John Kirkpatrick publicó como una respuesta a su ayudante, podríamos decir, que es un periodista del New York Post que se llama Stephen Greenstreet, publicó unas declaraciones respecto a esta audiencia donde atacaba directamente no solamente a Luna y al diputado Burleson, que son los que llevan un poco en caballito el tema UAP, sino que trató de banda de locos a los que iban a declarar, ¿sí? Así de despectivo. O sea, empezó descalificando a militares, había un militar en activo y otros militares, gente que ama su país, que se juega la vida por su país, como son los militares. Mi padre, que en paz descanse, era militar, y los critica porque han tenido experiencias con algo que no se puede explicar. Si fuera la crítica estaría todo bien, pero la descalificación de tratarlos de banda de locos, eso fue algo ataque que para mí... Sí, claro. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que un ex funcionario público a la cabeza de una oficina del Pentágono, que además, insisto con esto, es ex funcionario público, no está hoy en día a la cabeza de esta oficina del Pentágono, y el tipo sale a atacar de una manera totalmente descalificatoria, soez, a personas que están... Y atención con esto, porque yo voy a hablar sobre todo de Dylan Borland, uno de los testigos que estuvo allí, un veterano de la Fuerza Aérea, que dejó muy en claro que gracias a que él utilizó los canales correctos de comunicación dentro del gobierno e incluso fue a denunciar frente a la AARO qué cosas turbias estaban pasando con el tema UAP, el secreto y el dinero que se invierte en este tema, al tipo lo dejaron sin trabajo y dijo en la audiencia pública: me quedan 3-4 semanas del seguro de desempleo y después no tengo para comer. Al tipo le destruyeron la vida por hablar de esto internamente. No lo conocíamos hasta el martes. Este hombre fue por los canales oficiales, siguió el libro, siguió la agenda y el protocolo y lo dejaron en la calle y lo tratan como un paria y encima de loco. ¿Cómo se entiende? Si no hay secreto, ¿por qué esta animosidad? Oye, pero esto es una bestialidad. O sea, que alguien que ha dirigido la Oficina de Investigación de OVNIs, UAP, llamarlo como queráis, del Pentágono, se ponga a echar porquería de gente que simplemente tuvo una experiencia y que son militares, me parece horroroso. Y ahora me gustaría también la opinión de Rodrigo Bravo, pero para que la gente lo entienda, voy a contarlo así por encima, pero vosotros que visteis la comparecencia en directo, luego lo comentaré por encima. Maniobra de desinformación. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Os iba a hacer un pequeño resumen de la situación y así sigue nuestra entrevista. Podéis dar quizás más datos. El caso es que este señor, Dylan Borland, que es militar, comentó que en el año 2012, para ser exacto, vio despegar un objeto con forma de triángulo equilátero de en torno a unos 100 pies de lado, como unos 50 metros de lado, que ese objeto estaba hecho como de un material fluido, como de plasma, y que se puso encima de él y este objeto además dejó su teléfono sin funcionar y que había una especie de olor a electricidad en el ambiente. Eso es lo que he estado leyendo. Y que luego de repente este objeto subió, se elevó y desapareció en el cielo. O sea, es un testimonio que él tiene como militar, que lleva hasta la AARO, que hay la Oficina de Investigación de OVNIs, que hay una serie de canales, y llega con perdón un pedazo de imbécil que ha sido el director de la AARO, y por haber visto esto le critica y le descalifica. O sea, qué cosa... Perdón que meta cuchara, Juanje, pero agrego 2 cositas nada más. Este caso, lo que él narra, él lo ve en una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Él estaba trabajando, estaba de guardia, estaba hablando por teléfono, por eso tenía el teléfono a mano, y en plena noche, a eso de las 7:15 de la tarde, ya era de noche en ese momento por la época del año, ve una luz blanca delante de él que hace una voltereta,
le llama la atención, sigue caminando por un caminito que está al costado de la pista de aterrizaje de la base donde él estaba trabajando, y esa luz se le acerca y delante de él, apenas a 50 metros de distancia, se transforma en un triángulo. Dice que él no lo puede explicar, pero la luz se transforma en un triángulo y tiene esta interacción. Todo esto, el segundo punto clave en esta historia, es que a él lo lleva a tratar de entender qué había visto dentro de la Fuerza Aérea. Así termina formando parte de uno de los programas de acceso especial que trabajan con empresas privadas y termina trabajando con uno de los contratistas privados, que es BAE Technologies, que ya fue nombrado varias veces como uno de los depositarios de los restos de tecnología no humana. Y él puede confirmar todo esto. Y él tiene acceso directo a toda esta información. A tal punto que él dejó en claro en la audiencia pública que si llega a hablar de lo que él aprendió en esa etapa de su carrera, puede ser acusado de espionaje y hasta ser ejecutado porque aplica la pena capital. Lo dejo ahí. Rodrigo Bravo, esto es así de locos, que me parece increíble que un militar en sus funciones, haciendo sus funciones de militar en una base aérea norteamericana, tiene una experiencia, la cuenta, le critican, incluso puede tener problemas aun habiéndose acogido a las instancias oficiales. Sí, de hecho lo hicieron, si no me equivoco, comparecer ante ICIG. Y desde ahí en adelante el mismo ¿Eso qué es, Rodrigo? ¿Esas 4 letras? ¿ICIG? Fernando, ayúdame. Ese es... Ahí lo tiene. Perdón que estaba silenciado, pero son varias, digamos que asociaciones y oficinas diferentes, pero... Militares. Básicamente lo que hace... No, de inteligencia. Básicamente lo que hace el ICNG es, digamos que administrar todo lo que el inspector general de la comunidad de inteligencia ordena sobre la comunidad de inteligencia. Él fue a la oficina para hablar con este inspector general, termina declarando frente a este organismo y de allí es de donde se arma todo este desbande. Después de la ARO va a la ICIG y resulta que desde esa denuncia, desde esa declaración, él dice: se me ha impedido retornar a mi trabajo, a mi empleo, y puede confirmar que sigue en una lista negra de ciertas agencias de la comunidad de inteligencia, como agencias también particulares o empresas de tecnología que tienen vinculación con esa agencia o esas agencias de inteligencia. Entonces, lo que yo decía en un principio se condice con que aquí hay una mano negra o hay ciertas organizaciones que de una u otra parte trabajan en conjunto y no quieren que esta información se sepa, se revele o de una u otra manera se conozca mayores detalles de estos como túneles o estos fragmentos de tecnología, de inteligencia y de información, de hecho inteligencia e información desarrollada o llamada información útil, porque algo más hay. Y a mí me da la impresión, y voy a hacer aquí voy a entrar a especular. Yo creo que la representante Ana Paulina Luna, ¿cómo se llama? Billson, Burchett, ellos algo conocen un poco más y creo que están un poco más adelantados y esto lo van como desentrañando a poco mientras los testigos les van reforzando la hipótesis que ellos tienen para no tirar toda la carne a la parrilla. Pero a mí lo que me llama la atención, y ahí concuerdo con lo que ustedes acaban de señalar, si uno ve el currículum, que aquí yo lo tengo de David Borland, es impresionante porque él trabajó en la Fuerza Aérea, trabajó para BAE Systems, él en el fondo es una persona que de una u otra forma trabajó en operaciones especiales, es especialista en radar, especialista en imagen, o sea, tiene un currículum que cualquiera, o sea, yo no sé cómo la MUFON no lo toma y le dice: oye, ¿por qué no nos ayudas a trabajar acá, a ver unos casos? Y él dice que efectivamente le queda un mes de seguro social y de ahí queda sin recursos, sin forma de poder trabajar porque lo tienen bloqueado, y eso refleja que claramente ya no se necesita, salvo casos extremos, silenciar a una persona neutralizándola, sino que ahora él, como hizo el conducto regular de ir a hablar con las autoridades paso a paso, tal cual como está en el protocolo que desde el 2021 que vemos que se está desarrollando,
a él le hicieron una suerte de bloqueo, o acá en Chile se llama funa, no sé cómo se llama en Argentina o en Colombia cuando alguien lo funan en redes sociales y no puede estar en ninguna parte porque está funado. Sí, funa, cancelado. Esa es la cultura de la cancelación. A él lo cancelaron profesionalmente. Entonces no puede ser hoy día nada más porque está bloqueado en todos lados. Y yo no me sorprendería que si uno va a sus papeles deben estar manchados con quizás qué cosa para que no pueda ser contratado en ninguna parte, porque él, al ser denunciante, al ser una persona que expone una cuestión tan delicada y que a cierto grupo de personas le molesta, hoy día es más sencillo cancelarlo de esa forma, neutralizándolo, sin permitirle trabajar. Y qué bueno que lo haya dicho, porque ojalá alguien hoy día, de los que están ahí presentes, el mismo George Knapp, alguien lo contrate, le dé trabajo y le permita saber además le permita develar todo el resto de cosas que este hombre sabe. No, eso es buenísimo. Y fíjate, esto da pie a lo que estábamos hablando entre nosotros antes de arrancar este podcast. Como decía Rodrigo Bravo, aquí lo que se está viendo cada vez más es que hay dos bandos. Unos que quieren desclasificar a Ana Paulina Rubio, que quiere que la gente sepa, que quiere sacar documentos, que los testigos hablen, que los vídeos salgan, y otros, como el huevonazo de Kirkpatrick, ¿vale? Que todo es mentira y nos lo hemos inventado todo, ¿vale? Que en el fondo casi son dos posturas de vida. El escepticismo radical es que da igual, ¿me entiendes? Aunque lo tenga delante, eso no existe, y los que queremos conocer. Fernando Hildebrand. No, yo quería agregar nada más que para que el público entienda bien de lo que estamos hablando, hay una mecánica en la cuestión de los restos de objetos recuperados, ya sean, ponele, extraterrestres o chinos o rusos, que sigue Estados Unidos para mantener un nivel de secreto sobre lo que se está haciendo. Ellos tienen diferentes organizaciones, una que se dio a conocer hace ya 1 año y medio, que es una organización de la CIA, se llama OGA, que es la Oficina Global de Recuperación de Objetos Tecnológicos, y lo que hacen ellos es enviar un grupo de agentes de la CIA. Suponete, cayó algo en Malasia. Bueno, envían un grupo de agentes de la CIA al lugar donde cayó ese objeto de interés, lo rodea este equipo de la CIA, se asegura de que la información no fluya localmente, mientras esperan que llegue el equipo de recuperación que está conformado por Marines, Navy SEALs, etcétera, boinas verdes. Lo que hacen estos tipos, recuperan el artefacto y lo llevan de vuelta a Estados Unidos. De ahí va a parar a la CIA. Todo este camino se conoce perfectamente, está documentado. Y la CIA lo reparte entre diferentes contratistas privados que tiene el gobierno de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que estos materiales no puedan ser accedidos a través del Acta de Libertad de Información, que nadie del público pueda reclamarlos. ¿Por qué? Porque como están en manos privadas y todo se hace en el máximo secreto, primero que nada no sabes dónde buscar, no sabes quién lo tiene, y en todo caso, pedirle a esas empresas por parte del gobierno que devuelvan los materiales hasta es ilegal. Esto lo han explicado propios agentes de la CIA retirados. Se transforma en una transacción ilegal, a no ser que haya una ley de por medio que dé por tierra con todo este andamiaje. Es imposible recuperar los objetos. Entonces, estamos hablando, si son objetos de procedencia no humana, estamos hablando de objetos que han sido puestos en manos de Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, BAE Systems, todas estas empresas que trabajan con el aparato militar industrial y que de ninguna manera van a dejar fluir ni el material, ni la información, ni van a permitir que las personas que están en el gobierno trabajando les terminen escupiendo el asado, como decimos acá en Argentina. Por eso este hombre, cuando va a la oficina del fiscal general de inteligencia de los Estados Unidos, pensando que hacía algo bueno, porque en definitiva lo que estaba denunciando era una trama de corrupción, como hizo David Grasha en el año 2023, lo terminan crucificando. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los que no quieren que esto suceda, justamente la rama de inteligencia. Pero has descrito, perdona que te diga, un andamiaje perfecto.
un equipo militar súper entrenado, especializado en recuperar objetos. Lo que tú has dicho, puede ser tecnología china, rusa, checa, lo que sea. Nos interesa por fines militares. Lo llevo hasta Estados Unidos. Los que van son como los perros. Llegan, recogen, traen y ni preguntan. Llega la CIA y la CIA así, un grupo muy pequeño, muy especializado, los reparte entre contratistas que tienen que ver con el Pentágono. Esa información, esa tecnología queda en manos de empresas privadas norteamericanas con relación con el gobierno de los Estados Unidos de América y no hay forma de meter mano. Es perfecto. Si alguien llega a tocar un poco las bolitas, claro, lo crucifican. Es más, en dos minutos, un paréntesis. El martes, en la audiencia pública, volviendo a la audiencia pública, siempre estamos hablando de eso, se le preguntó a George Knapp respecto a todo esto. ¿Por qué? Porque George Knapp es muy amigo de Robert Bigelow. Robert Bigelow, dueño de un contratista privado de los Estados Unidos, que era Bigelow Aerospace, que le vendía módulos a la NASA. Pero no solamente le vendía módulos a la NASA, Bigelow también quería saber respecto al tema OVNI UAP y estaba asociado con Hal Purov, el que fue el director del proyecto Stargate en el proyecto BAS, que tenía allí el rancho Skinwalker, etc. Bueno, este hombre confirmó, George Knapp, el periodista, frente al Congreso, que Robert Bigelow quiso comprarle a Lockheed Martin los restos de un objeto de procedencia no humana y que fue la CIA la que se terminó encarajinando en el medio y frustrando la compra. Pero esto es algo real, que casi sucede. De hecho, Bigelow llegó a construir los laboratorios bajo tierra en Las Vegas para analizar esos materiales que nunca le llegaron. Robert Bigelow, dueño de Bigelow Aerospace, una de las contratistas más importantes de NASA, y que públicamente en un programa de televisión, ya hemos dicho esto alguna vez aquí, cuando la comentarista le preguntó que qué le parecía esto de buscar vida en otros mundos, dijo: no hace falta, para buscar vida extraterrestre la tenemos aquí en la Tierra. Y le dijo: hombre, una persona de su categoría, que es multimillonario y tal, sabe que le van a criticar. Y dijo: básicamente me importa un bledo. Obviamente, él tenía información muy privilegiada, pero la verdad, fíjate lo que te digo, mira que llevo años en el tema OVNI, nadie me lo había descrito tan perfecto, la cortina de silencio como lo ha hecho Fernando Hildebrand ahora. Yo les propongo que, bueno, es que para que no nos confundamos o no confundamos a nuestros auditores, los escépticos, o también llamados negacionistas, son investigadores que, tal cual como nosotros, nos interesan el tema y que de repente por alguna razón se sienten desencantados o no descubren la pólvora y se transforman en la peor astilla del árbol que significa el estudio de los fenómenos aéreos anómalos o de los ovni, ufología, como quieran llamarlo. Pero en este caso, de la gente que estamos hablando que hace este proceso de bloqueo de personas, yo les invito a que de inmediato los clasifiquemos para que de aquí en adelante hablemos de ellos como corresponde. Puede ser canceladores como cancelers o bloqueadores como blockers, que son personas que se dedican a desprestigiar y a sacar de circuito a quienes de una u otra forma están rompiendo, haciendo un cortocircuito y rompiendo esta cadena de información y desinformación con la que se ha manejado por décadas. El punto es ese. Lo que hoy día tenemos que destacar es que hay un grupo de políticos activos y militares activos, como fue el caso de quien declaró Alexandro Wiggins, que activamente él está hoy día en servicio activo y fue capaz de ir a reconocer un avistamiento que tuvo mientras navegaba en una embarcación cerca de Los Ángeles, en la costa de California. Entonces, a lo que voy es que estos bloqueadores o blockers han hecho un trabajo hace ya varias décadas y hoy día yo creo que está por primera vez quedando en evidencia su trabajo subterráneo, que ha sido siempre de una u otra manera desprestigiar, sacar de circulación o hacer algo para que las personas que estén ahí en el centro de esto, estén a punto de, los sacan, los borran, los bloquean. Y el tema es que nuestros amigos ufólogos negacionistas, sin tener ninguna conexión, le hacen el otro trabajo que es también el desmitificar o de una otra manera volver a ridiculizar, ¿no es cierto?, estas visiones que ya no estamos hablando de fantasía, ya no estamos hablando sino que simplemente estamos hablando de hechos concretos, de testigos completamente calificados,
y con alguna evidencia como la que se mostró y como las que hoy día están dando vuelta, que afortunadamente, bien lo digo, ya hay un interés masivo, tanto por ejemplo de la academia, de algunas universidades, como también de quien sea, decir, ¿saben qué? Esto es real. Sí, claro. Y están haciendo efectivamente una labor, todo este tipo de personajes también, que entran en el mundo de la ufología, investigación OVNI, de desacreditar, de triturarnos a todos. Va, Alejandro Bernal y luego Fernando. Juanje, es que quiero retomar nuevamente la figura de Dylan Borland. Este hombre comentó que durante una década fue víctima de estas represalias, literalmente le destruyeron su hoja de vida, le destruyeron la posibilidad de continuar manteniéndose en un cargo y, como muy bien lo señalaban Fernando y Rodrigo, está viviendo de un seguro de desempleo. Este hombre decía, aparte del detalle que tú comentabas, Juanje, que el teléfono que estaba sosteniendo en su mano mientras hablaba se le apaga mientras ve este extraño objeto con forma de triángulo equilátero. Él dice que tenía una sensación como de electricidad estática, un olor a tormenta, y era algo que de hecho debatía en estos días con algunos investigadores también. Claramente esta sensación no corresponde a un vehículo, al menos estándar creado por el ser humano. Se plantean varias hipótesis y lo que vio Dylan Borland en aquel entonces, en el año 2012, sería un vehículo de reproducción extraterrestre, es decir, un vehículo hecho por seres humanos basado en retroingeniería, en metamateriales, en fragmentos de ovnis, o lo que vio sería un vehículo hecho por seres no humanos. Es bastante interesante este caso y me parece brillante lo que hizo Dylan Borland frente al Congreso de los Estados Unidos. Sí, además cuando habló, por ejemplo, de este material fluido, yo pensé en plasma, ¿vale? El cuarto estado de la materia, o sea, que era algo como, no sé, que no lo veo hecho con tecnología humana. Fernando Hildebrand. Sí, lo que recién estaban señalando muy claramente vos, Juanje y Rodrigo, es una cuestión fundamental que tiene que ver con la desinformación. Y acá les voy a tirar otro dato, porque hay operaciones muy reales de desinformación respecto al tema OVNI. Estas personas, de hecho, estos desinformadores, estos negadores, estos canceladores, como Kirkpatrick, son canceladores y negadores profesionales. No nos olvidemos de que ellos o bien han ganado un sueldo o ahora una jubilación del gobierno de los Estados Unidos cumpliendo funciones. Y de hecho, todo esto es rastreable hasta la persona de la que dependen. La persona de la que dependen en el Pentágono, que esto lo sabemos claramente porque es la persona de referencia para el tema OVNI UAP en el Pentágono, tiene nombre y apellido, se llama Susan Gogg. Y si la buscan en LinkedIn, van a poder encontrar, porque esto es muy, muy interesante, en la descripción de su formación, dice que brindó asesoramiento especializado al Departamento de Defensa y a otras agencias del gobierno de los Estados Unidos sobre comunicación estratégica, cambio organizacional, operaciones psicológicas y desarrollo e implementación de políticas, conceptos, doctrinas, planes y estrategias de operaciones de información. Esta persona es un agente de operaciones psicológicas. Y quedó muy en claro cuando Dylan Borland la nombró indirectamente como la responsable de el caballito de batalla de la ARO, que es decir que hasta el momento no encontraron evidencias de que los objetos voladores no identificados tengan una procedencia extraterrestre. Y él dejó también muy en claro que buscan justamente la palabra extraterrestre y referirse a extraterrestre porque para confirmar que tenés una civilización inteligente en otro planeta, literalmente te tenés que ir a otro planeta a verificar que eso sea real. Entonces, como es inverificable, siguen tirando el tema de extraterrestre, pero niegan la verdad a través de una falacia informativa generada a medida para el tema OVNI, porque no necesariamente los objetos recuperados de origen humano tienen por qué ser extraterrestres. Y eso es lo que él no puede seguir desarrollando, a no ser que sea en una reunión de alta seguridad, porque si no lo pueden, digamos que, acusar de espionaje y hasta lo pueden ejecutar legalmente. No, y una cosa además que está muy clara.
tener acceso a esas piezas con metamateriales y una tecnología que para nosotros es insólita, eso es poder, y sobre eso se puede hacer ingeniería inversa y sobre eso se puede sacar muchísimo dinero. No lo van a compartir en la vida, aunque nada más claro que ese tipo de metamateriales que existen y que están ahí, de las que ha hablado, por ejemplo, hasta el astrofísico Eric W. Davis en The New York Times, que los ha tenido en sus manos y tal, son una pieza muy codiciada, no lo van a compartir con el resto de la humanidad. Vamos a empezar a hablar de otros testigos, ¿vale? Y luego nos metemos en sí, Rodrigo. Discúlpame, Juan, que solamente quiero hacer una pequeña acotación a todo lo que hemos dicho o lo que se ha hablado, que quiero hacer una pequeña síntesis. Podemos generar conceptos nosotros. No es que nosotros estemos definiendo la agenda ufológica sudamericana, pero podemos generar, tenemos hoy día la capacidad de poder generar conceptos. Hemos descubierto una línea de 3 grandes núcleos que ayudan para el tapado de esta información. Están los blockers o los canceladores, están los intoxicadores, que son dobles agentes que de una u otra forma dicen una cosa, después dicen otra, van cambiando el discurso, es decir, es una cosa muy interesante. Luis Elizondo. Puede ser el uno y creo que hay muchos más. Y finalmente... Perdón, para quien no lo sepa, Luis Elizondo es un señor que fue el que filtró los vídeos de ovnis en diciembre de 2017. Efectivamente, Luis Elizondo, que filtró estos vídeos en diciembre de 2017, que luego se hizo amigo de amigos nuestros, como Jorge Luis Sugdor, como Simondini, por ejemplo, en Argentina, que ha estado recogiendo metamateriales, ¿vale? O sea, trozos de ovni que tiene, por ejemplo, Simondini en su museo ovni en Argentina, Andrea Pérez Simondini, y a mí este tío me parece muy rarito. ¿Tú qué opinas, Alejandro? Un personaje absolutamente gris. Si bien le debemos ser el protagonista de aquel artículo de The New York Times de diciembre de 2017, también considero que es un personaje que ha desvirtuado en cierto modo el fenómeno a través de la revelación de unas imágenes que se han demostrado que no tienen nada que ver con el fenómeno ovni, y para mí este tipo de acciones y estos claros oscuros hacen que sea un personaje impredecible desde mi humilde punto de vista, Juan G. No es tu humilde punto de vista, buenísimo tu punto de vista, no solamente impredecible. Yo tengo dudas que incluso él fuese el que dijo realmente de revelar los 3 vídeos en diciembre de 2017. Creo que es una marioneta. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Rodrigo Bravo de este tipo de perfiles que están saliendo del Pentágono, gente que desinforma, bloquea a otras personas, toda una conspiración para ocultar lo que está sucediendo realmente. Y nuestra entrevista y tertulia continúa así. Y finalmente, o sea, tenemos los blockers, los intoxicadores y tenemos los negacionistas que hacen el trabajo, digamos, gratis de aumentar, ¿no es cierto?, este bloqueo y esta intoxicación por un tema casi ideológico. Así de simple. Entonces, es un cuadro muy bien estructurado y que ya la periodista Annie Jacobsen lo empezó a tantear en 2011 con un libro Área 51, que lamentablemente... O sea, afortunadamente para nosotros el tiempo le dio la razón de que existía todo un sistema completo de resguardo de este tipo de información y de captura de metamateriales y de tecnologías para poder desarrollar desde el punto de vista científico tecnologías militares. Entonces no estamos tan perdidos. Yo creo que lo que está haciendo en estos momentos la representante Ana Paulina Luna es el camino correcto, que va por ahí, y a mí me da la impresión, y insisto, ella debe tener un par de datos más que todavía no los hace públicos o todavía no los devela porque está esperando el apoyo o la reafirmación de algunos testigos. Lo que tú has dicho antes, que la frase me encantó, no ha puesto toda la carne en el asador, esta se guarda un as en la manga para el día de mañana. Vamos a empezar a meternos en declaraciones de algunos de los testigos. Y como habéis mencionado, Alejandro Wiggins, ¿vale? Primera vez que va un militar en activo a una de las comparecencias del Congreso de los Estados Unidos, que creo que esto es súper importante, es suboficial de la Marina, y este señor presentó un vídeo
tomado en el año 2023 en el portaaviones, creo que es un portaaviones, no sé si es un buque de guerra convencional, el USS Jackson, frente a la costa de California. Un objeto que salía del agua. Y esto sí me parece tremendo porque no paramos, cada vez que vamos a una de estas comparecencias, siempre el elemento transmedia, agua y aire, y se meten en el agua, es una cosa que está siendo una constante. Y me gustaría vuestra opinión porque creo que esto es muy importante. Comentó que este objeto sale del agua, se une a otros 3 más objetos similares brillantes y de repente aceleró y desapareció. Este señor también incidió, según he estado leyendo, en hacer unos cauces oficiales claros para que los testigos de este tipo de tecnologías imposibles o anómalas puedan dar parte al Congreso o al gobierno, de los Estados Unidos, en este caso sería a las instancias militares. ¿Qué os pareció Alejandro Wiggins? Fernando. Bueno, Wiggins me parece un testigo muy interesante porque igual quiero agregar algo. Les quiero comentar a mis amigos negacionistas que están por allí afuera para que lo tengan bien en claro. Chicos, chicas, están trabajando gratis para Susan Gog, así que vayan a reclamarle, aunque sea que los ayude. Claro, con un cafecito, con un té, porque están trabajando gratis para las operaciones psicológicas. Yo puede que no tenga ninguna verdad del tema OVNI, la única verdad que tengo es que ellos trabajan gratis para el Pentágono, así que... Por último, que le dé una visa, por último. Por lo menos. Algo, una invitación al cumpleaños. No sé. Bueno, volviendo al tema de Wiggins, es muy interesante porque, como bien decían, el tipo sigue en activo. Este hombre sigue trabajando en la Marina, pidió permiso, le dijeron sí, vaya, declare, no hay ningún problema. Fue y declaró lo que se encontró. ¿Qué se encontró? Lo que describías recién. Un objeto que sale desde el mar, que él lo ve primero en radar, se va a cubierta, lo ve desde cubierta, vuelve al radar. En el radar se encuentra con que son 4 objetos y este objeto era otra vez un ovni con forma de mentita, de tic-tac, con forma, si querés, de pastilla, flotando en el aire, y le pide al equipo de inteligencia visual del USS Jackson, que es un barco de acompañamiento de portaaviones especializado, creo que en inteligencia, justamente en comunicaciones, y lo que logran es una filmación del objeto. Uno puede ver el objeto flotando y ves claramente que tiene forma de tic-tac, no tiene ni alas, ni tiene cola, ni tiene... Acá tenemos un piloto que nos puede explicar cómo podría volar algo así, que la verdad es que sería bastante difícil. Sin sistema de propulsión. Nada, absolutamente nada. Y esto, junto con los otros 3 objetos, sale en ese año 2023 volando, todos a la misma velocidad, en el mismo instante, hacia el mismo lugar. Él lo declara, lo presenta en esta audiencia pública y queda sobre la mesa la gran pregunta, porque vemos el video, porque tenemos los datos. ¿Qué es lo que está reteniendo, sobre todo, a la comunidad de inteligencia y a la Fuerza Aérea, que ha sido la gran perdida en todo esto, hasta que tenemos ahora 2 retirados de la Fuerza Aérea, a contar qué es lo que encuentran ellos? Porque la Marina hasta ahora ha tenido una actitud bastante proactiva para desclasificar cosas. Rodrigo, creo que querías agregar algo de Wiggins. Sí, bueno, primero, el buque donde fue testigo, el USS Jackson, es un tipo buque de combate litoral. Litoral es el que está entre la Guardia Costera y la Armada, es como el intermedio para apoyo y refuerzo de lo que significa el límite político marítimo. De las aguas territoriales. Las aguas territoriales. Ahora, me encantaría que, no sé, nuestros países tuvieran un buque litoral así, porque tiene 120 metros de eslora con 4 cañones, 2 ametralladoras, un portahelicópteros con hangar que se puede bajar en caso de tormenta, en fin, es un buque con todos los sistemas integrados de guerra electrónica Estados Unidos. Entonces, él estando en ese buque y él siendo creo que Master Chief, su oficial mayor, o sea, un grado y el rango más alto que ha ido a declarar en forma activa, hace esta afirmación, no deja de ser singular. Y como bien dice Fernando, la Armada o la Marina norteamericana es la que ha sido más transparente en esto. Siempre hemos sabido que la inteligencia naval ha tenido muchos problemas a través de la historia con la CIA,
No quiero ir más allá en cuanto al Pentágono del 11 de septiembre del 2001, pero algo raro hay ahí. Entonces, por lo mismo, creo que la Armada es la que lleva la delantera, y dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas, la US Navy es la que tiene no tan solo el mayor poder de fuego, sino que además una contundencia en todos los rubros, porque la que va a los combates es la aviación naval. Van los buques, van los portaaviones, llevan arriba sus tropas terrestres con los Marines, que es otra fuerza armada, pero que se apoya en la Armada norteamericana. Y las fuerzas especiales más, digamos, de elite, son los famosos Navy SEAL, que es la tropa de elite, que son de la Armada, y que precisamente en todo lo que hoy día hemos visto películas vinculadas a lo que es Irak, Afganistán, son los que están ahí dando la pelea. Entonces, es una fuerza, digamos, reconocida. ¿Y para qué hablar de la inteligencia naval? Entonces, en estas luchas de poder que ya nosotros estamos en un nivel absolutamente inferior para poder entender un poco, ellos son los que la llevan, y al tomar la delantera de esto y permitir que uno de sus integrantes en servicio activo pueda contar esta experiencia con el lujo de detalle, más encima con lo interesante del caso de 4 objetos, o sea, 1 unido a 3 más 4, creo que es un gran avance y un adelanto que va orientado a lo que está haciendo la representante Luna, para decirle, ¿saben qué? Trabajen con la Armada, porque ellos son los que van a, en cierto modo, ayudarle a dilucidar un poco este tremendo problema que está un tanto enredado. No, y aparte yo creo que es un llamado por parte de Ana Paulina Luna de decir, traigo un militar en activo que cuenta su experiencia, va a seguir trabajando y aquí no pasa nada, porque fíjate el contraste con Dylan Borland, de decir, señores, es que yo por hablar me quedan 2 semanas y en 2 semanas no sé ni de qué voy a comer. Es que él lo hizo al revés, aquí el marino fue a hablar directo y ni un problema, él trató de hacer el conducto regular pasando por todos estos supuestos filtros que iban a ayudar con el proceso de clasificación, y lo cancelaron. Qué fuerte. Fernando Hildebrand. No, pero además hay otra cosa que me parece muy interesante que tenemos que destacar acá, y es que pudieron mostrar el video, porque muchas veces, todo el tiempo, cuando vemos estos bloqueos a la información pública, están justificados por la seguridad nacional. Y cuando no muestran algo, no lo muestran por seguridad nacional, supuestamente. Y siempre se ha discutido que mostrar una filmación donde vos recortás de última la información útil para China o para Rusia del video, pero mostrás el evento, no afectaría absolutamente a nadie. Y es lo que hizo la Marina. La Marina le dio a este radarista la posibilidad de hablar en público sobre un video que, está bien, se había filtrado anónimamente y que lo había recogido el contraalmirante de la Marina, Tim Gallaudet, ya retirado, pero oceanógrafo y trabajando en varios proyectos oceanográficos en este momento para el gobierno de los Estados Unidos, y le dijeron, sí, no hay ningún problema, vaya y declare y presente el video en público, porque no pasa nada. Él hasta habla de los sistemas de detección que utilizan, da los nombres, pero obviamente no explica cómo funcionan. De esa manera no está violando ningún proceso de seguridad nacional, y lo único que está diciendo es, miren, detectamos esto, lo filmamos, ahí está. No está poniendo en vulnerabilidad la defensa de los Estados Unidos, pero está reconociendo una realidad que de otra manera no tiene explicación. Una realidad que es muy tangible y que está ahí delante de nuestros ojos. Alejandro Bernal. Sí, Juan, es que Alexandro Wiggins, de hecho, dentro de su comparecencia, comentaba algo muy interesante, y es que cuando él observó este objeto en forma de tic-tac, desde luego no identificó un mecanismo de propulsión estándar, ni alas, ni hélices, algo que no correspondía a un dron, algo que no correspondía a algo que lo hubiese podido ver como militar. Y ese video de este incidente del UAP o del OVNI, del USS Jackson, fue filtrado en abril de este año por parte de Jeremy Corbell y George Knapp. Corbell lo presentó en sus redes sociales y junto a Knapp lo mostró en su canal de YouTube, en Weaponized, este podcast que tiene tan interesante con George Knapp, que también hizo parte de esta comparecencia. Juanje. Rodrigo Bravo. Muy breve. Qué importante lo que dice Alejandro, porque este caso es del 15 de febrero del 2023. O sea, estamos hablando de un avistamiento al lado de un buque militar, o sea, un buque naval, ahora, hace
en 2 años. Entonces, son fenómenos recientes, o sea, no estamos hablando del caso de la década de los 80, estamos hablando ahora ya. Entonces, ¿cuál importante es, en el fondo, o cuál pertinente es que estemos con datos sumamente actualizados? Y que estando actualizados, con todo el poderío desde el punto de vista de guerra electrónica, de análisis de datos, información, estos mismos funcionarios o miembros de la Fuerza Armada, como este oficial mayor o Master Chief, dice: yo no sé lo que pude ver o no entiendo lo que vi, pero es extraordinario. Y Rodrigo, no solo eso, sino que pensamos que un fenómeno ovni o un avistamiento ovni así súper guau pasa una vez cada 5 años a nivel mundial, y no, pasa mucho más de lo que nos imaginamos. O sea, está pasando de forma muy, muy seguida en los últimos años. Lo que pasa es que a veces quedamos entrampados o no se da a conocer, como dice Alejandro, esto fue en abril recién de este año que se filtró, pero acá está el caso de la Universidad de Magallanes con unas luces que sacaron de un proyecto científico que fueron del 21 de enero del 2025. O sea, estamos hablando de ahora, lo que está sucediendo hoy día en tiempo presente, que eso es muy importante. Súper importante, y que el fenómeno ovni no es tan excepcional como muchos habíamos llegado a pensar. Nos faltan todavía Juanje, es más, Biggins decía, es muy cortito, Biggins decía que están tan acostumbrados, y esto lo dijo en una entrevista antes, él decía que están tan acostumbrados en la Marina a encontrarse con estos objetos, con estos positivos en el radar, que normalmente no les prestan atención, que ya son parte de lo cotidiano, que él había dicho que están como inmunizados a la presencia de estos aparatos. Es muy loco, tío. Es como si de repente aquí apareciera un fantasma y dijera: no lo mires, ¿vale? No lo voy a mirar porque no quiero saber, pero está ahí y está purulando. O sea, es una cosa de loco. Pero hay una intensidad de observaciones en la costa oeste de Estados Unidos. Eso es súper importante, porque muy poco, casi nada de casos tenemos de la costa este. Ojo. Eso es curioso. Y quizás pues porque están ahí debajo del agua, también hay que ver el tema de si hay más actividad militar norteamericana en la costa oeste que en la este, aunque me imagino que igual que el 80% de la población norteamericana vive en la este, habrá más actividad en la costa este. Pero antes de meternos en los 2 testigos de los que no hemos hablado, el periodista George Knapp y Jeffrey Nutteli, tengo que preguntar, porque si no me da un infarto, de lo que se hizo súper viral en los días de esta semana pasada. Y es que el congresista Burthison llegó y puso un vídeo filmado en la costa de Yemen el año 2024. Hasta donde yo he leído, es un vídeo que toma un dron militar norteamericano. Y es más, están viendo ese objeto, que es un objeto como esférico, que se está moviendo cerca de la costa de Yemen. No saben qué es, está ahí, y esta vez hicieron una cosa que yo nunca he visto en un vídeo militar. Le tiraron un misil, y el misil le da, pero el objeto sigue su curso. Rodrigo Bravo, tú eres expiloto militar. Si no te lo pregunto, me tiro por un balcón. O sea, ¿eso es posible? No sé qué tipo de misil era. O sea, como expiloto militar, ¿cómo ves ese vídeo y el tema del impacto del misil? Bueno, primero tenemos que entender un poco el contexto geográfico o geopolítico de la costa de Yemen, que es el borde del Mar Rojo, o donde está el Golfo de Adén, que es donde hay una actividad militar muy fuerte. Si ustedes ven ahí, viene el cruce o el límite entre, bueno, tú eres muy conocedor de esa área, pero el límite entre África y Asia, es Asia. O el Medio Oriente en este caso, y frente a ello o abajo están las costas de Somalia, otro lugar conflictivo. Entonces es un lugar de presencia militar norteamericana constante por el significado del lugar, en fin, el borde después con Egipto, con Sudán, con Arabia Saudita. Porque sale muchísimo petróleo por ahí, hay muchísimos grupos armados, como por ejemplo los grupos que hay en Somalia, los piratas somalíes, problemas con el gobierno de Yemen, que también ataca barcos porque puede pensar que son israelíes. O sea, hay muchísima presencia militar y un control en el mar porque si no lo controlas, con perdón, te pueden fastidiar la economía mundial. O sea, no es para tomarse la broma. Sí, a mí me llama la atención desde el punto de vista geopolítico que en un terreno tan
acotado, como es Yemen, después viene Omán y arriba de Emiratos Árabes. En Emiratos Árabes no pasa esto. Ahí no se toca. Eso hoy día podemos ver hasta capítulos de la UFC desde Emiratos Árabes, Dubái y todo un mundo distinto a Yemen, que es una cuestión devastada por temas mucho más graves. Muy sencillo, porque hay una guerra civil, voy a contar muy breve, unos señores que les llaman hutíes, que es una etnia, que son chiitas, y el resto de la población es sunita. El único país chiita del mundo es Irán. Irán siempre financió a la etnia hutí hasta que estos se hicieron con el poder. ¿Qué sucede? Eso ha hecho que muchos más ojos militares estén en la zona, porque saben que el gobierno de Yemen va a hacer lo que le diga el régimen de los ayatolás. Por eso se metieron en el conflicto israelí, por eso están fastidiando a Barco. Es así de sencillo. En Oriente Medio, aunque dé una pequeña lección de geopolítica, en Oriente Medio la política no existe. Lo único que importa es tu etnia y tu religión. Punto pelota. Son chiitas aliados de Irán. Aliados de Irán. Detrás de ellos mueve el hilo Irán y ahí estamos. Sí, señor. Bueno, ahí en ese lugar ocurre este video, que es del 30 de octubre del 2024, también muy reciente, y que claro, se nota que viene algo volando, le disparan, pero ¿cuál es lo interesante? Que una vez que llega, impacta el misil, los trozos de este objeto siguen desplazándose a la misma velocidad y a un costado como verdaderos satélites del objeto mayor. ¿Trozos o el objeto en sí? ¿Tuviste o sea, como que sí se desintegra o sí se rompe un poco? Se rompió un poco, yo diría más parte... es que esto, la verdad que la forma es como redonda, tipo tic-tac, pero un poco más grande, y esto calza en un momento determinado en la parte, podríamos decir, de atrás, se desprenden unos trozos y esos trozos siguen desplazándose como si fueran imantados. Es muy interesante la toma. Bueno, no sé cómo se puede dar eso. Ahí yo hice pero memoria... el misil le impacta, pero no explota, Rodrigo, ¿verdad? No explota, solamente saca unos trozos y esos trozos siguen el desplazamiento. Entonces, ¿Eso es normal que un misil falle así? No, ese objeto debería haber sido derribado, por eso debería haber explotado y se bota al agua o se bota a la tierra, no sé, pero eso siguió volando y lo que quedó como fragmentos siguió desplazándose próximo al objeto principal, que si bien ya había sido impactado, eso seguía. Entonces, igual es extraño desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de materialidad, llama la atención, eso que digo yo, como ese imantado a mí no me cuadra por ninguna parte. Creo que es un video para analizar y ojalá existan algunos registros similares como para poder hacer comparaciones, pero es muy inexplicable, muy raro, sí. Muy raro, ¿sí? Y primera vez en la historia que se graba algo así. Fernando Hildebrand. No, yo quería agregar que el misil que impacta a este objeto no tiene carga explosiva. Es un misil Hellfire que puede o no tener carga explosiva. En este caso parece que no la tenía. Estos misiles Hellfire son unos misiles pequeños que son utilizados para operaciones aire-tierra y que llevan unas cuchillas que cuando están cerca del objetivo se extienden, tienen 1 metro para cada lado, son 4 cuchillas, y lo que hacen es penetrar el objetivo y acabar con lo que tengan que terminar. Por ejemplo, se sabe de una misión de eliminación de un líder terrorista en el que le metieron uno de estos misiles por la ventana del comedor para matarlo, sin afectar al resto del edificio y sin tener, como ellos dicen, bajas... Efectos colaterales. Daños colaterales, claro. Colaterales y acabar. Entonces, son misiles que ellos llaman quirúrgicos, forman parte de los misiles más desarrollados que tiene Estados Unidos. Y es muy interesante ver, y esto, Rodrigo, también te voy a preguntar porque sos piloto y quiero entender lo que pasa ahí, pero es muy interesante ver cómo el misil se acerca al objeto, rebota en el objeto y hace un movimiento casi como de comba. Es casi como cuando uno ve... Y esto es muy extraño, pero cuando uno tira una piedra en el agua que rebota contra la superficie del agua y vuelve a subir y otra vez hace ese efecto de comba y vuelve a caer, es lo que hace el misil. Pero por otro lado, cuando yo estuve mirando muy de cerca este video, cuando vos ves el objeto en el que impacta el misil, tras el impacto hay una transferencia de energía cinética que, si eso fuera un globo, como se trató de explicar, si fuera un dron, no seguiría volando.
Una cosa es la inercia que puede llegar a traer el objeto, por medio de la cual, si recibe un impacto, puede llegar a seguir volando unos metros más hasta que cae finalmente al agua, y otra cosa es que el objeto continúe volando y se aleje del dron y se lleve en el vuelo los trozos que se desprendieron. Cuando vos acercás la mirada al objeto, hasta te da la sensación de que esos 3 trozos que quedan alrededor en realidad salen de adentro del objeto y establecen un vuelo en formación alrededor del objeto principal, por lo que no parece tener ninguna lógica, pero la trayectoria del misil también me tiene totalmente enloquecido, porque otra vez es como si hubiese rebotado con algo que lo estaba repeliendo. No, es súper loco esto. Rodrigo Bravo, ¿qué opinas de eso, de ese momento del impacto del misil? Porque es verdad que es una cosa como rara, como si rebotara, como si fuera una piedra que tiras al agua. Mira, voy a hacer una conexión de ufología comparada que se me viene a la cabeza ahora, porque, a ver, casos similares o que tengan esas características que conozcamos, está el de Santa María del año 80, donde el piloto le dispara cohetes, no misiles. Y Oscar Santa María, en Perú. Claro, La Joya. Pero La Joya, la diferencia es que este objeto, esta como cúpula, absorbe parte de esos cohetes y esto es como que se los tragara el agua. Pero, y aquí hago la unión, y me estoy dando una vuelta muy larga. Cuando fui el 2007 a Estados Unidos, tuve la oportunidad de conocer al doctor Claudio Poher, uno de los creadores del JIPAN de Francia. Él en esos momentos, junto con otros investigadores, estaban trabajando en la ingravidez de elementos para la tecnología francesa, estoy hablando del año 2007, basados en el caso Cusack, que era de 1967, Francia. Científicos investigando la posibilidad, ni más ni menos, de que haya una tecnología exótica que se pueda copiar aquí en la Tierra. De eso de lo que nos está hablando ahora mismo Rodrigo Bravo. Y es que hay infinidad de pruebas, Alejandro Bernal, que demostrarían esto. Tal cual, Juanje, y un aspecto que me llama mucho la atención en esta disertación que nos brindó nuestro amigo Rodrigo Bravo es cómo incidentes de estas características han inspirado a hombres de ciencia a intentar replicar y aplicar esos principios físicos para tecnología humana, algo bastante interesante y que nos pone a pensar de otra manera al respecto a muchos desarrollos científicos en la actualidad. Muy a tener en cuenta eso que has dicho. Noche de Misterio. Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Rodrigo Bravo sobre cómo un grupo de científicos franceses, después de ver y de tener constancia de una serie de avistamientos, empiezan a trabajar en desarrollo tecnológico. Y nuestra entrevista tertulia continúa así. Basado en ese caso, que unos niños vieron algo en el frente del campo que bajó y unos seres, unas entidades flotaban alrededor de esta pelotita que estaba posada en el campo, y esa pelotita le llamó la atención que cómo esto podía hacer sin gravedad una cosa como, o esta entidad o estas seres, como quieran llamarlo, podían hacer este viraje teniendo una particularidad que era una suerte como de, no sé cómo se llama la palabra cuando lo está imantado, como que hacía una suerte de imán, pero con un sistema propio de ¿cómo se llama? De gravitatorio. Okay. Es una locura, es una cuestión que rompe la física completa, pero son eventos que están desarrollados. Entonces, cuando ahora vemos este video de este caso, donde, como bien señala y nos dio una clase magistral de ese misil, Fernando Silva, esto queda ahí flotando, o ni siquiera flotando, siguiendo la trayectoria del objeto atrás de una forma como escolta o como imantado. Yo digo, bueno, lo interesante sería saber si eso logró ser recuperado, no fue recuperado, tienen partes de eso, cómo se logra eso en la atmósfera que nosotros conocemos, que es tan difícil de repente la propulsión, porque ahí vamos al punto aerodinámico, no se ve un sistema de propulsión, se ve que está desplazándose, no se ve nada, o sea, no sé cómo vuela eso y cómo se desplaza en la atmósfera sin tener nada que lo empuje. La verdad que es una locura. Entonces,
si empezamos a juntar casos así como aislados, pero que tienen características similares, nos podemos dar cuenta que este tipo de manifestaciones tiene un sistema gravitatorio propio, tiene un sistema de movilidad propio, tiene un sistema de no sé cómo llamarlo, pero como puede ser de antigravedad, energético. Ahí desconozco, no soy físico, conozco aerodinámica solamente por el tema aeronáutico, pero hay mucho trabajo por hacer. Entonces, mientras más se va revelando esta información, tenemos la evidencia como el caso de ese video, que tienen que trabajar las personas que obviamente conozcan del tema, algo más se puede acercar. Entonces, insisto, cuánto más sabe esta gente, estos mismos blockers o bloqueadores, cuánto más saben que están haciendo todo lo posible para que por favor no se siga filtrando más información. Rodrigo, que hay una cosa que me parece increíble y que yo recuerde, nunca he visto un vídeo de esto. Tecnología militar de un dron. Ve el objeto, lo bloca, o sea, lo bloca él, es un objeto que tiene una temperatura distinta, que está aquí, y encima le tira un misil. Y como tengo una tecnología magnífica, el misil le pega. Lo increíble es que se desprenden estos trocitos y eso sigue volando como si nada, que si hubiera sido otro dron, un globo, cualquier cosa, el misil lo hubiera triturado, o sea, se hubiera caído, como decía Rodrigo, al agua a los 2 segundos y listo. Entonces, es algo muy tangible, es que es buenísimo por eso. Ahora, hay un tema que hace tiempo hemos visto videos que se han desclasificado precisamente de Medio Oriente. Vimos la otra vez uno que tenía forma como de globo, dijeron no, eso es un globo, después otro que venía más rápido, tipo tic-tac, no, eso es un dron que fue captado de otra forma, en fin, siempre hay una explicación. Ahora todavía no he visto cuál es la explicación para poder justificar esto. Entonces, es bueno que se vaya de a poco dando a conocer esta información, que también puede ser una estrategia de entrega paulatina de datos, porque ya vamos como haciendo el ambiente o en cierto modo armonizando a una sociedad que está llana a recibir este tipo de datos o información basado en este proceso de clasificación que, aunque estén haciendo esfuerzos sublimes ciertas personas, ahí ya ha demostrado un grupo que está tratando de hacer todo el bloqueo que sea necesario. Y una cosa que tiene, creo que muy claro Ana Paulina Luna, que es político: los que nos gustan estos temas y queremos saber más, somos mayoría respecto a los escépticos. Fernando, ¿querías comentar algo para cerrar el tema este? No, simplemente que es muy interesante que el video, por más que en un primer momento fue presentado como irrastreable, como que no había datos que se pudieran confirmar o no confirmar por parte del mismo representante Burleson, hay ya 2 datos de investigación respecto al video. Uno tiene que ver con Jeremy Corbell, el mismo periodista que acompaña a George Knapp, que recién nombraba Rodrigo Bravo, y que fue antes de presentar este video al Congreso, porque el tema fue así: el video se llevó aparentemente, supuestamente, y acá tendríamos que ver, porque para mí todos sabemos nombre y apellido de quien filtró el video, pero fue llevado al Congreso unos minutos antes de la audiencia pública. De apurón le pidieron a Jeremy Corbell si podía verificar la autenticidad. Él se conecta con sus contactos en el Pentágono, les pasa el video, le dicen sí, este video es el video del que venimos hablando hace mucho tiempo, no sabemos lo que es, no tenemos idea de qué estamos viendo acá. Pero hoy la CNN hizo un pequeño especial sobre esto de 3 minutos, donde un periodista habla del video y dice: la CNN consultó a sus propias fuentes en el Pentágono y las fuentes en el Pentágono le confirmaron que a priori esto no tiene explicación, que no saben de qué se trata ese objeto al que le pega el misil Hellfire, lo que es preocupante. Entonces, acá tenemos ya 2 verificaciones independientes, sobre todo la de CNN, hablando de que podríamos estar frente a un verdadero UAP. Alejandro Bernal, ¿quiere comentar algo? Juan G, este video yo tuve la oportunidad de analizarlo con un militar colombiano en uso de Buen Retiro. Él me comentó sus puntos de vista. De hecho, en algún momento me gustaría sumarlo a este debate, y me decía él que este video le parecía muy interesante, por un lado porque desde luego el artefacto no presenta mecanismos convencionales de propulsión, por otro el movimiento extraño del misil, como esa especie de rebote que también señalaba Fernando, y un detalle que creo que no hay que dejar de lado. Me decía él
que si bien el Hellfire no puede tener capacidad explosiva, claramente si esto le pega a un artefacto humano, lo tumba, lo baja. Independientemente que lo destruya o no, lo hace descender de inmediato. Y él me señalaba que esta zona, precisamente de la costa de Yemen, más allá de la presencia del ejército norteamericano, desestimaría que fuese quizás una prueba, esto sobre todo para los negacionistas, como muy bien señalaba Rodrigo, que fuese simplemente una prueba del ejército de los Estados Unidos, que quizás estaban probando un nuevo artefacto, un nuevo cacharro. Claramente esto no es una prueba, es un ejercicio real, es algo que ocurrió de forma tangible y que desde luego él da más preguntas que respuestas, Juanje. Sí, es un vídeo que es apasionante y que ya digo, o sea, hace que el fenómeno sea muy tangible ya, tan tangible que hasta le puedes disparar, ¿vale? Y se rompe en trozos, o sea, es como de flipar. Nos quedan pocos minutitos de entrevista y yo no quiero cerrar esto sin hablar de un señor que se llama George Knapp. Periodista súper conocido en Estados Unidos. Me parece genial que además de pilotos que nos cuenten sus experiencias, lleven a periodistas que llevan décadas investigando esto, que han estado enfrentados a los testigos, que han estado con los testigos, han estado viendo pruebas, han estado viendo vídeos, viendo fotografías. Creo que esta entrevista esta comparecencia o el aporte de George Knapp era mucho más valioso, por ejemplo, que un señor de la NASA, que muy bonito para que vayamos a la Luna, pero del fenómeno OVNI no tiene absolutamente ni idea, que fue lo que pasó la anterior comparecencia. Y George Knapp estuvo hablando de un incidente en la antigua Unión Soviética en 1982 y comentó que en una base unos ovnis interfirieron o estuvieron en torno a unos misiles intercontinentales. Y no sé si exageró o yo esta noticia la estoy leyendo en CNN, ¿vale? Lo que he leído en CNN es que comentaban que llegó a insinuar que cuidado con los ovnis, que a ver si no llegan a provocar una tercera guerra mundial. A mí esto me parece demasiado sensacionalista, creo, pero George Knapp es un personaje muy importante dentro del fenómeno OVNI, su investigación en Estados Unidos, que además es el que saca hace décadas, que hace que sea famoso un personaje que es Bob Lazar, que es un científico que supuestamente estuvo trabajando en el Área 51. Todo el mundo al principio decía que esto es una locura, en tecnología inversa y trabajando sobre el tema OVNI, pero que cada vez hay más datos que nos hacen pensar que es verdad. Fernando Hildebrand, ¿qué opinas de la intervención de George Knapp? Bueno, primero que nada, Bob Lazar reivindicado en el Congreso de los Estados Unidos. Muy impensado. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Pero fue reivindicado en el Congreso de los Estados Unidos. No solamente por George Knapp, sino también por Dylan Borland, el testigo que nos estaba contando que le queda apenas 3 o 4 semanas de seguro de desempleo. Pero más allá de eso, y para hacer muy corta la historia, George Knapp narra una historia que él se encuentra en unos archivos soviéticos que él, digamos que rescata o recupera tras la perestroika, tras que cae el muro de hierro y la Unión Soviética cae. Él se va a Rusia, consigue estos archivos de militares rusos que se los dan, se los lleva escondidos en el equipaje a los Estados Unidos y allí él comienza un camino de verificación para ver si estos eran realmente archivos OVNI rusos o si era algún tipo de programa de desinformación para que los Estados Unidos pensaran otra cosa. Él dice que logran confirmar a través de varios medios que los archivos son reales y el incidente del 82 al que hacías referencia no es una exageración, es lo que sucede. A inversa de lo que sucedió en Estados Unidos, donde un OVNI el año 67 con Robert Salas desactiva 10 misiles nucleares, lo que sucede en el 82 en Rusia es lo opuesto. Aparecen unos OVNIs sobre una base misilística rusa, empiezan a hacer unos movimientos muy extraños en el aire y luego al final de ese show se acerca uno de los objetos voladores no identificados y se activan los códigos de lanzamiento de los misiles nucleares, al punto de que el personal entra en desesperación para tratar de bloquear el lanzamiento de los misiles porque estaban apuntados a Estados Unidos. Iban a iniciar la Tercera Guerra Mundial de manera literal. Todo esto queda registrado en los documentos secretos rusos y obviamente inician una investigación muy profunda de qué estaba sucediendo allí. Cuando el OVNI se retira de la base, ese código de lanzamiento, ese sistema de lanzamiento otra vez vuelve a cero y se duermen los misiles nucleares. Pero estuvieron
básicamente como si fuera un mensaje. Nosotros podemos manipular esto y podemos hacer con ustedes lo que quieran. Es algo muy complejo, que suena muy sensacionalista, pero al mismo tiempo está registrado en los documentos de la Unión Soviética. Sí, está registrado en esos documentos y está ahí. Efectivamente, el caso que hablas de Robert Salas es en la base militar de Malmström, si mal no recuerdo, que lo comentó también en el Congreso de los Estados Unidos. Y efectivamente apareció un ovni que desactivó una serie de misiles nucleares, pero no tenía conocimiento y detalle, estuve leyendo un artículo en CNN, de que fuera tan así, que en esos archivos secretos soviéticos unos ovnis activaran los misiles nucleares. Claro, me imagino los soldados muertos de miedo, los militares, porque estaban apuntando a Estados Unidos. El interés del fenómeno ovni hacia lo nuclear, las armas y lo nuclear. Como dijo Luis Elizondo, el ex agente de la CIA hace unos años, y que cada día hay más casos que nos ponen esto encima de la mesa. Y es que no sé por qué a nuestros visitantes les encanta monitorear y ver nuestras armas nucleares. Rodrigo Bravo, ¿qué opinas de la presencia de George Knapp en esta comparecencia? Primero, qué bueno que lo hayan invitado. Segundo, creo que los archivos que señala Fernando de Rusia, que son de la ex Unión Soviética, específicamente del año 82, una base en Ucrania, sin duda van a permitir que quizás se abra otra brecha, que es la información que está todavía guardada en Rusia o la ex Unión Soviética, que puede que hoy día alguien de ahí tenga el interés de poder compartirla y compararla y ver que estamos hablando de lo mismo. Con respecto al caso Bob Lazar, es interesante cómo pasa lo mismo que ocurrió con estos, ¿cómo se llama? Canceladores o bloqueros o bloqueadores de blockers, porque también un tipo que le destrozaron la vida y lo tuvieron ahí por las cuerdas, y que era mejor cancelarlo antes que existiera la cultura de la cancelación, lo cancelaron. O sea, yo creo que es el primer, ¿cómo se llama la persona cuando el primer funado de la historia? Ufológica. Sí, sí. Tiene gran mérito. Y por otro lado, creo que hoy día la gente que no conocía a George Knapp o lo ubicaba poco, los invito a que vean su serie, que es El Enigma Extraterrestre, porque es una serie que está muy bien desarrollada, tiene un buen relato, es un proceso de investigación bastante interesante de la forma, muy buena fotografía, imágenes bastante entretenidas, y hace que uno retorne a las bases de lo que es el estudio de los no identificados, es decir, sacarse de lado todos los prejuicios, esta corriente más bien negacionista, comenzar a repensar un poco lo que tenemos y el momento histórico en el que estamos viviendo, y buscar esas conexiones con la historia, que es sumamente importante, y él también lo señala en su programa y en algunas cosas o entrevistas que ha dado. Hay cosas que son obvias y que de repente nos cuesta a veces entrelazarlas, como la carta robada de Edgar Allan Poe. Está ahí y nadie la ve, pero está ahí. Hay que empezar a juntar las piezas del rompecabezas y esto está todo armado. Lo que pasa es que hay mucha intoxicación, quizás hay mucho ruido de fondo, pero el foco está claro. Y aquí tenemos quizás la gran oportunidad de poder en conjunto develando eso. Así que creo que el 2026, para mí, es el año que viene el cambio de paradigma completo. A ver, y esto es clave ya para cerrar aquí la entrevista de hoy. Sí, para mí clave que fuera un personaje como George Knapp. Tienen que ir periodistas, porque yo creo que igual que habrá oficinas especializadas, y las hay dentro del Pentágono, gente que está recopilando datos, los periodistas o los investigadores, como es el caso de Rodrigo, somos los que más datos tenemos, porque hemos ido al campo, hemos estado con la gente, tenemos fotografías, tenemos testimonios y tenemos una visión global del fenómeno ovni, cosa que un señor de la NASA, con todo mi respeto, no tiene en la vida. Es como si tú me llamas a mí, Juan G. Vallejo, a que te dé una clase de física cuántica. No tengo ni idea de física cuántica, pero de ovnis he leído un poco y he investigado un poco en mi vida. No tiene esto nada que ver. Entonces, tercera comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos. La primera genial, la segunda fue un bluff. Esta parece de que hemos cogido un buen camino gracias a esta señora Ana Paulina Luna. Año 2026, año hasta 2027, si me apuráis, con esta señora mientras esté gobernando Donald Trump, porque yo creo que esto va a seguir haciendo comparecencias. Esto nos va a llevar
a algo, ese as en la manga que decía Rodrigo Bravo que puede tener a una Paulina Luna. Para mí esto sí hay un tema muy claro, es un cambio de paradigma. Le gusta al que le guste, al que no. Esto es un cambio de paradigma. Pero ¿nos va a llevar esto a algo? Fernando Gildebrandt. Bueno, muy buena pregunta. Tengo la sensación de que las cosas están comenzando a traccionar de una manera más firme, porque sobre todo, volviendo a lo que decía Rodrigo de los negacionistas, de estos blockers, están perdiendo algo que me parece fundamental. Están perdiendo el argumento y están entrando en la negación. O sea, ya no están tratando de rebatir historias con argumentos, sino que están saltando a la negación de la realidad plana y clara. Entonces, cuando vemos a un Mick West que no pasa ni 10 minutos que se publica un video y dice, me parece que este objeto por el efecto paralaje podría ir más lento y no veo nada raro en este video, estamos saltando a una etapa de negación y no de refutación lógica de un dato que es analizable y escrutable. Entonces, en ese sentido, creo que se está avanzando en el camino correcto. Estoy de acuerdo con vos con que la audiencia del año pasado fue bastante un bluff. Este año allí había personas que, como Nuccetelli, contaron cosas tremendamente interesantes. Los invito a que repasen la audiencia. Hay mucha información allí y sobre todo a que veamos qué puede pasar en los próximos meses, porque Luna te puede gustar más, te puede gustar menos la manera en que lleva esto adelante, pero dejó en claro algo. Vamos a llamar a Kirkpatrick para que declare bajo juramento y le vamos a hacer una citación judicial, ¿ok? Le vamos a hacer una citación judicial. Así que con esto en contexto y en visión para adelante, sabiendo que con ellos está trabajando David Grush, el que un poco salió a poner la cara en el año 2023 en la primera audiencia pública, y viendo el equipo que se está armando allí de trabajo y sabiendo que tienen acceso quizás a información muy clasificada a través de Matthew Brown y el programa Constelación Inmaculada, supongo que van a venir cosas cada vez más fuertes. Así que esto es un paso a paso, pero como viene, parece bien. Y esto ya es una telenovela de comer crispetas, eso está súper entretenido. Rodrigo Bravo, ¿qué opinas que va a pasar con este proceso en el que estamos metidos? Bueno, primero creo que el nombre que se le colocó a esta audiencia fue el adecuado, porque se llamaba Restaurando la Confianza Pública mediante la transparencia sobre los UAP. Ideal, porque eso fue lo que hizo, restauró la confianza. Hay que cuidar a Ana Paulina Luna, solamente voy a decir eso. Y lo otro, esto ya, como bien dice Fernando, y ustedes están de acuerdo, Alejandro, Juanje, esto es una batalla cultural. Esto es la ciencia que, en el fondo, el conocimiento cierto de las cosas por su principio de causa contra la negación, es la verdad contra la simplemente mantención del mundo zombie, pendiente de cualquier cosa menos de lo que realmente importa, que esto es algo trascendental para lo que es la historia de la humanidad. Así que creo que estamos en el buen lado de la historia. Hay que seguir, hay que esperar, hay que unir datos. Quizás esta información que se entrega tenemos que juntarla con toda la que ya tenemos, con todo lo que ha significado este proceso de 2021 en nuestros respectivos programas y canales. Lo hemos destacado, pero por todas partes, y creo que vienen tiempos muy interesantes, y qué bueno que estemos aquí siendo testigos y siendo protagonistas de esto, que en 30 o 50 años más, quizás, cuando ya nuestros hijos o nietos digan, oye, ¿en qué andaba haciendo este personaje? Van a decir, mira, era de los primeros que hablaba de esto y lo trataban de loco. Entonces, creo que vamos bien. Así que me parece que efectivamente se logró restaurar la confianza. Vamos bien. Señores, muchísimas gracias a los dos. Me lo paso genial siempre que estoy con vosotros repasando la actualidad OVNI. Creo que estamos asistiendo y viviendo la historia, y no solamente historia de la ufología, historia de la humanidad, porque se están poniendo encima de la mesa pruebas como este vídeo que nos hablan de que no estamos solos, y es un placer analizarlo con vosotros dos. Fernando Gildebrandt, director de la señal Ciencia y Misterio, ¿quieres añadir alguna cosa? ¿Redes sociales?
No, mi agradecimiento eterno para con vos, Juanje, Rodrigo y Alejandro, por las invitaciones y charlar y compartir este panel, porque la verdad es que es un gusto poder estar de acuerdo y en desacuerdo sobre estas cosas y poder charlar con personas tan inteligentes como ustedes. Así que, nada, eso, si se quieren pasar por la señal Ciencia y Misterios en YouTube, obviamente se los voy a agradecer, y allí estamos cubriendo todo este tema también toda la semana, así que van a encontrar un montón de información. Y además ahí tenéis el vídeo entero de la comparecencia traducido a español. Rodrigo Bravo, conclusión, cierre, tu canal de YouTube, que también tienes uno. Sí, es muy pequeño, se llama Investigadores, coloquen Investigadores Rodrigo Bravo y van a ver una serie de cápsulas de historia y la ufología. Gracias a la señal Ciencia y Misterio pudimos ver en vivo y en directo con traducción, porque si bien yo algo manejo inglés, el mismo Fernando Silva, que es traductor, le decía a la misma representante Luna, por favor, hable más despacio. Entonces, de repente esa ametralladora es muy larga, pero él claramente nos permite poder tener acceso a esto en forma directa y poder hoy día discutirlo. Y por supuesto tu programa, La Noche del Misterio, que es una gran vitrina y que estamos siempre agradecidos por poder compartir con ustedes. Juan Jesús y Alejandro, muchas gracias. Saludos a toda su audiencia y gracias por la invitación y cuando guste. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta el sur de América. Muchas gracias, saludos desde Punta Arenas, el extremo austral de Chile. Qué bien me lo paso cuando hacemos estas tertulias con Fernando Hildebrand y con Rodrigo Bravo. Son dos grandes intelectuales, dos grandes conocedores del fenómeno y dos personas que además no solo dedican parte de su vida, de su tiempo al análisis del fenómeno ovni, sino que además, igual que nosotros, están convencidos de que esto es el hecho más importante que tiene la humanidad para investigar ahora mismo, porque cambiaría nuestra visión de nosotros mismos en el universo y de nuestra historia. Alejandro Bernal, amigo, tu conclusión y tu cierre. Juanje, para mí siempre ha sido un orgullo y un honor hacer parte de esta labor de divulgación del fenómeno ovni aquí en Latinoamérica. Creo que, y guardando las proporciones, hacemos parte de una red de divulgadores e investigadores de este fenómeno, quien hemos estado informando, sobre todo brindando mucho de la actualidad de este fenómeno a nivel mundial, y es de verdad un privilegio estar aquí en la cresta de la ola. Sobre una de las personas, de los militares que testificó, Geoffrey Nussitelli comentó en esta audiencia OVNI que el 3 de octubre del año 2003, contratistas de Boeing le informaron sobre un enorme cuadrado rojo brillante que flotó silenciosamente sobre dos instalaciones militares de defensa de antimisiles de los Estados Unidos. Un auténtico bombazo, para mí la audiencia OVNI más jugosa efectuada hasta el momento, y a mí me pueden seguir en redes sociales a través de Instagram y TikTok en @alebernalpress con $S. Y al final la humanidad sabrá la verdad, porque siempre habrá valientes que sean capaces de arriesgarse para decirnos qué está sucediendo realmente. Personas que están arriesgando sus vidas para decirnos que no estamos solos. Políticos también, por ejemplo, como Ana Paulina Luna, que está siendo valiente, y es lo que necesita la humanidad. Queremos saber qué es lo que surca nuestro cielo. Esto va a seguir para adelante y os seguiremos contando todas estas noticias en esta apasionante historia. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.